Cordial saludo, muchas gracias. Mi nombre es Edwin Rodríguez, coordinador comercial para Morken Colombia. Le damos la bienvenida a este espacio tecnológico que la familia Morken Group ha preparado para estos sectores tan importantes industriales que hoy en día necesitamos seguir enfocando su desarrollo y salir de estos momentos tan complicados de pandemia. Hoy estamos desarrollando nuestro webinar Movimientos Geotécnicos para Ductos y nos acompaña el ingeniero Eugenio Gorosov, responsable técnico para IGP y líder a nivel mundial en el desarrollo de esta tecnología. También nos acompaña el ingeniero Cristian Lorenz, ingeniero industrial de la Universidad Marina Mercanti de Argentina, licenciado en robótica de la Universidad Técnica Nacional de Argentina, quienes con 15 años de experiencia pues tienen un amplio conocimiento en el desarrollo y beneficios de esta tecnología para la inspección de tuberías no pigables a partir de la tecnología desarrollada por IGP. Les agradezco muchísimo la atención a la información. Hay un espacio para el desarrollo de las preguntas, las cuales solicitamos que sean ubicadas en el chat de preguntas, las cuales van a ser desarrolladas por nuestro ingeniero Cristian al finalizar la información presentada. Muchísimas gracias. Adelante, Cristian. Muy buenas tardes a todos. Ahí les estoy creo que compartiendo la pantalla de la presentación que vamos a hacer. Cualquier inconveniente me avisan que... Un segundo. Ahí estamos. Ya la estamos viendo. Perfecto. Un segundo. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos con la presentación. Adelante. De lo que hoy vamos a hablar es de ductos que tengan movimientos geotécnicos. Las tuberías que se encuentran enterradas normalmente están sometidas a esfuerzos y algunos de estos... un segundo. Ahí está. Bueno. Segundo que necesito correr esto. Ahí estamos. Bueno, las tuberías de acero, como estábamos hablando, perdón que comienzo de vuelta, están sometidas a esfuerzos debido a los movimientos geotécnicos. Las empresas con ductos bajo estas condiciones deben o deberían inspeccionar con mayor frecuencia debido a los factores externos, además de corrosión y demás. Esto es lo que estos movimientos geotécnicos causan. Algunas de las fallas como resultado de estos movimientos se producen por concentraciones de tensiones, es decir, los movimientos de la Tierra pueden provocar una bolladura, roturas, grietas, y los ductos sufren, la integridad del ducto está sufriendo directamente. Tengo no sé por qué tantas pantallas abiertas. Bueno, estas condiciones, normalmente algunas de las empresas tienen, que son bastante las más avanzadas, tienen sistemas de monitoreos que van registrando los movimientos de la Tierra y en base a eso hacen cálculos sobre los daños o las tensiones que pudo haber recibido ese ducto, esa cañería que se encuentra enterrada. Ahí paso. Bueno, de lo que vamos a hablar es de algunas actividades que, cómo se llega hoy día a lo que estamos haciendo ya desde hace unos años a esta parte, y una de las primeras ciencias que empieza a jugar un poco con esto, o empieza a estudiar con esto, se realiza, empieza a ser como si fuera, perdón, empiezan en Japón en la década del 40, luego en Rusia en la década del 50 y en el 53 en Francia. Es un método geofísico electromagnético que se utiliza para inferir la corriente eléctrica del subsuelo de la Tierra a partir de mediciones de las variaciones que va habiendo entre el campo geomagnético y el geoeléctrico en toda la superficie de la Tierra.
Los primeros, como les dije, en Japón, Rusia y Francia, fueron los precursores. Hoy día es una materia que se da, se da y se estudia en todo el mundo, en universidades, y se utiliza para diversos fines, entre ellos la exploración de hidrocarburos, la exploración minera, monitoreo de aguas subterráneas e hidrocarburos. También hay aplicaciones para prevenir o prever o estudiar los movimientos previos a los terremotos. Bueno, hoy día esta técnica o esta ciencia está bastante más al alcance de todos, debido a que todo lo que es el procesamiento de datos fue siguiendo las tendencias generales de la electrónica, y hoy día son cada vez menos costosas, con más capacidades en cada avance que hace esta tecnología. Los principales avances hoy día es que, además de esas magnetometrías o esos estudios, hoy día se puede referenciar, se puede sincronizar de manera remota con un GPS, o sea, pudiendo obtener datos en 3D que son bastante más ricos que lo que al inicio de esta tecnología. Bueno, la magnetometría es otro de los nombres con los que se lo conoce a la técnica de la que vamos a hablar. Un segundo. Bueno, el uso de la magnetometría como tecnología de detección está demostrando que en los ductos que se encuentran enterrados son muy importantes conocer las tensiones que están recibiendo esos ductos en base a los movimientos que se producen, a los movimientos geotécnicos. Lo que hace esta tecnología literalmente detecta el cambio de flujo magnético que se produce en el ducto a partir de la compresión que recibe debido a los movimientos geotécnicos. Internamente los materiales ferromagnéticos tienen una estructura que está dividida en dos dominios, cada uno de los cuales es una región que está polarizada magnéticamente, y cuando sufren una tensión, cuando sufren un movimiento, las fronteras entre estos dominios rotan, literalmente cambian. Lo que cambia en el ducto es el flujo magnético, que, como menciona la ley de Faraday, se induce un campo eléctrico. Paso de diapositiva. El efecto recíproco es el cambio de la susceptibilidad, es el cambio de respuesta, es el cambio de susceptibilidad, perdón, es la respuesta a un campo magnético cuando está sujeto a una deformación mecánica. Esto se lo llama o bien efecto Villari o magnetorestricción inversa. Es el cambio de la susceptibilidad magnética de un material cuando se somete a una tensión mecánica. Esto lo que hace puede indicar los sitios en donde los ductos están recibiendo más tensiones debido a los movimientos que se crean. Anomalías geométricas que se encuentran, como por ejemplo, no sé, ovalidades, abolladuras, movimiento de suelo, la deformación por flexión, todos estos tipos de fallas son detectadas por la magnetometría a través de una inspección, una simple inspección remota con entre 2 y 3 operarios según la zona en la que se encuentra el ducto. Esta tecnología se ha implementado en varios proyectos de monitoreo para monitorear de manera proactiva estas tensiones que reciben estos ductos. Lo que hace es, se realiza un diagnóstico del estado técnico del ducto con el método magnetométrico remoto, lo que permite medir los datos magnéticos en estas zonas de concentración de tensiones. Esto permite obtener un informe magnético con la información de los sectores más vulnerables, donde están los puntos que mayor estrés está recibiendo esa cañería.
La tecnología que nosotros utilizamos para el estudio de estos ductos tiene diferentes nombres. En algunos sitios se la conoce como magnetotelúrica, en otros directamente como magnetotelúrica, mejor dicho, otras como magnetometría, otros como memoria magnética del metal, y en Estados Unidos se la conoce como Large Standoff Magnetometry. Es básicamente qué es lo que hace. Hace como una tomografía, se obtiene una tomografía de esos sitios donde el ducto posee una concentración de tensiones. ¿Y cómo lo hace? Bueno, colecta los datos magnéticos de la tubería y después analiza las pérdidas del magnetismo, y después analiza las pérdidas de flujo del magnetismo natural en las paredes del ducto, que es donde estas tensiones se presentan. Por la tecnología hoy día es procesada por medio de algunos algoritmos que detectan y definen la ubicación de estas concentraciones que se georreferencian con precisión submétrica. Con esto se pueden estimar la tensión de esos sitios, o sea, que está recibiendo en esos sitios donde hay concentración de tensiones, en las paredes del ducto, y se puede obtener un porcentaje de la mínima tensión de fluencia del material de la tubería. Luego estos valores pueden ser comparados de acuerdo a las especificaciones del código ASME B31. En estos últimos tiempos, en realidad en plena pandemia, se han publicado algunos trabajos. Uno de ellos se publicó el 14 de junio y fue un trabajo que se presentó en la última exposición de corrosión NACE, y habla sobre el uso de la tecnología LSM en gasoductos y oleoductos que sufren o padecen movimientos geotécnicos. En enero de este año hay una compañía que se llama Pacific Electric Company. Esta es una empresa de servicios públicos estadounidense con sede en San Francisco, California. También publicó un trabajo en base a inspecciones realizadas mediante esta tecnología. Estos son algunos de los magnetogramas que hemos obtenido en inspecciones remotas aquí en IGP en diferentes lugares en la región. Nosotros, de los trabajos que les voy a hablar, son de aproximadamente 5 años a esta parte, que son los que con quienes hoy día continuamos trabajando. Estos son algunos de los magnetogramas que se obtienen en algunas de las inspecciones, y ahí es cuando detectamos, esto es lo que nos indica a nosotros que ahí hay un punto donde hay concentración de tensiones. Este es otro de los ejemplos. Este es otro ejemplo, otro caso, que también todas estas que les estoy mostrando son estudios, o sea, son detecciones que se han hecho de manera remota, y en algunos casos se ha realizado una zanja. Este es otro de los casos. Este material que yo les estoy mostrando, puede estar al alcance de ustedes, que en el momento que lo deseen se lo piden a Edwin o a quien los haya invitado, o nos lo piden a nosotros. En el momento que lo deseen podemos acercárselos y a disposición para lo que requieran. Estas son algunas, esto es como la calificación de las anomalías y las probabilidades de detección por la tecnología que utilizamos. Acá están nombradas, esta presentación no está mencionado el despegue catódico, que también lo detectamos. Estas son algunas de las posibles fallas que puede tener un ducto. Algunas de ellas las detectamos, otras no las detectamos, y en algunas tenemos cierto grado de probabilidad. Algunas de las, algunas de las limitaciones que tiene la tecnología. El campo geomagnético depende de la distancia entre el equipo y el ducto.
Entonces, ese ducto necesitamos que esté relativamente cerca. Nosotros podemos analizar un ducto hasta, en profundidad, hasta 15 veces el diámetro de ese ducto. Más allá de eso, no tenemos una lectura correcta, no lo podemos analizar. El espesor remanente que tiene que tener ese ducto tiene que ser de por lo menos 2,3 milímetros. Un ducto que esté fuera de servicio por más de un año y que no esté presurizado, que no haya sido presurizado, no puede ser inspeccionado con esta tecnología, por lo menos. En el caso de que hayan pasado un PIG, si bien la tecnología es el fuerte de esta tecnología es para aquellos ductos que no pueden ser analizados internamente, porque, o sea, esa es la virtud de esta tecnología con respecto a una que sí pueden analizar internamente, porque si hay un ducto que pueden analizar internamente, la realidad es que la información que van a obtener de un análisis interno es con bastante más detalle del que podemos hacer con un ducto, con una corrida remota. La tecnología se basa o tiene ventajas en aquellos ductos que no pueden ser analizados internamente. Los tramos en los ductos que se encuentren por debajo de estructuras que contengan metal, como concreto, vías de ferrocarril, o incluso que se encuentren encamisados, la tecnología no puede inspeccionarlos, no tiene forma de llegar o de tener una lectura, que podamos informar. Los ductos de diámetros pequeños, de 3 pulgadas hacia abajo, no podemos no podemos inspeccionarlos tampoco. La tecnología LSM en la región se utiliza desde el año 2006. Desde ese año a esta parte, la tecnología y los equipamientos han ido evolucionando. Hoy día los equipos con los que realizamos inspecciones pertenecen a la tercera generación, son los últimos existentes en el mercado, y estos permiten utilizar algoritmos que permiten que los tiempos de procesamiento sean bastante más ágiles. Como les dije hace unas filminas, se georreferencia la inspección, se va georreferenciando con un equipo GPS con precisión decimétrica, y las distancias son calculadas con precisión geodésica. Cuando se entrega un informe, se entrega un archivo KMZ donde se incluyen todas las referencias, los distintos puntos de tensión que se encontraron y la criticidad de esas tensiones también, porque las podemos escalar. Se informa también las fotos, además de toda la información recolectada en el terreno, y el registro automático de referencias es de forma automática en el data logger del GPS. El mapeamiento del ducto es en formato 3D y lo pueden visualizar en el tiempo y en el espacio a través de Google Earth. Desde el año 2005 comenzamos a hacer las primeras demos, y en el año 2006 empezó a trabajar, ya se estableció IGP como empresa. En los últimos 5 años hemos realizado trabajos en Argentina, en Ecuador, en Brasil, en Chile, entre otros. Eso en los últimos 5 años. Llevamos más en total, desde el año 2006 a esta parte, más de 3.200 kilómetros de ductos relevados en industrias diversas, ya sea petróleo, agua, gas, minería. Depende de las regiones. En Chile somos muy fuertes en minería, en Argentina estamos posicionados más o menos bien, o bastante bien, no en el 100% de las empresas, pero en varias, de gas y de petróleo. En Brasil estamos muy metidos en agua y en gas. En Ecuador hicimos ahora en abril un trabajo en petróleo, en un ducto casi de 88 kilómetros de petróleo. En el link que pueden ver aquí, que puede cualquiera tener la presentación que se las podemos alcanzar a todos, van a poder ver informes.
van a poder ver lo que podemos hacer en los ductos que ustedes tienen. La idea es que puedan observar con datos reales que podrían obtener ustedes al examinar uno de sus ductos con estas características. Estos son algunos de los trabajos que realizamos en los últimos 5 años. Acá los dividimos por industrias. En gas, bueno, Naturgy, Comgas, NTS, Minería Coyahuasi, Minera Escondida, Minera Candelaria, Anglo American, petróleo, no sé, Medanito, CP Ecuador, Roche, Capex, Capsa, fertilizantes Profertil, Mosaic, también en Envasa, en Braskem, diferentes empresas en las que hemos trabajado en estos últimos 5 años. Estas son algunas de ellas. Esto es como una especie de presentación de lo que estamos haciendo últimamente aquí en la región, y nos gustaría, si tienen por favor preguntas o requerimientos o lo que necesiten, tanto Eugenio, que es el responsable técnico de la empresa, como yo, estamos a entera disposición, Edwin, y todos los aquí presentes. Muchas gracias, ingeniero Cristian. Sí, hay preguntas. El ingeniero Pedro Goicochea hace la siguiente pregunta. ¿Se pueden inspeccionar ductos debajo de carpeta asfáltica? Si esa carpeta asfáltica no tiene metal, no hay problema. Muy bien, gracias. Estamos hablando de un ducto que pasa por debajo de una ruta, ¿cierto? Sí, de una vía. De una vía. Si es una vía de tren, no. Si es una vía o una autovía, o sea, no hay problema, la podemos inspeccionar. Generalmente, dependiendo si eso tiene metal. Si tiene metal, no lo podemos inspeccionar. El problema que tenemos a veces, hemos hecho hace poquito incluso, los cruces son que no cortan el tránsito. Entonces, generalmente inspeccionamos el punto anterior al cruce y justo el posterior. Inspeccionar a veces arriba de la ruta, de una ruta que sea de tipo nacional, por lo menos acá en Argentina o en algunos otros lugares, no siempre ha sido factible. Entendido. Listo. Pero no debido a la tecnología. La tecnología podría hacerlo sin problema. El ingeniero Pedro Goicochea pregunta, ¿ductos en zonas debajo de líneas de alta tensión o zonas con fuertes corrientes telúricas pueden ser inspeccionados? Nosotros tenemos posibilidad de inspeccionarlo y necesitamos nosotros podemos, por los años que se lleva la tecnología, por las evoluciones, anteriormente a nosotros se nos producía ruido, hoy se nos produce ese ruido, pero tenemos forma de discriminarlo. Ok. El ingeniero Cristian nos hace la siguiente consulta. ¿Cómo el equipo hace la toma de datos y cómo se hace el levantamiento? Lo que van haciendo los técnicos es simplemente caminar por encima del ducto. En principio van detectando con un detector con un detector del ducto, van georreferenciándolo y detectándolo, van marcando la traza, y por atrás van los equipos con los magnetogramas, literalmente van haciendo magnetogramas a lo largo de toda la línea. Generalmente suelen ser, dependiendo la obra, 3 operarios. En alguna obra que no sea demasiado complicada pueden hacerlo 2, pero siempre por lo menos van 3 personas en terrenos que sean así como abiertos. Esa es la forma de trabajar. Los equipos van recabando la información y el procesamiento de esa información es posterior, se hace post-mortem la corrida. Se hace una vez terminada la corrida, lleva aproximadamente unos 10 días hábiles. Ok, muchas gracias.
La ingeniera Caterina Herrera hace la siguiente consulta. Buenas tardes. En zonas de difícil acceso, ¿qué alcance se puede lograr? Pensemos de pronto en Difícil. zonas de bosques, zonas de No, mucho ahí no, acceso. nosotros necesitamos que la traza sea transitable. Si tenemos, por ejemplo, arbustos o necesitamos que esté limpia, por lo menos que de la rodilla del operador hacia abajo, eh, o sea que, perdón, que el límite sea la rodilla del operador. Si hay arbustos, si hay hasta la rodilla del operador, no hay problema. Cuando eso pasa por encima de esa altura, ahí tenemos problemas. Ok, Necesitamos limpiar la traza. O sea, lo que nos lleva es más tiempo. En Ecuador, que les comentamos, se hizo una región amazónica y de cordillera. Eh, Nosotros habíamos calculado si mal no recuerdo, Eugenio, usted me corrige si me equivoco, pero habíamos calculado un rendimiento diario de, yo no me acuerdo si eran 4 kilómetros, y creo que el promedio nos dio 2,5 kilómetros debido a la maleza existente, que era, o sea, teníamos como, se habían indicado que la maleza era transitable. Bueno, no fue tan así, lo que nos llevó es bastante más tiempo. entendido, listo. Necesitamos poder caminar por encima por encima de donde se encuentra el ducto. Esa es el condicionamiento. Gracias, Cristian. La ingeniera Ivonne Vinocuna. Buenas tardes. ¿Con qué frecuencia se recomienda pasar esta herramienta? ¿Con qué frecuencia? La realidad es que nosotros lo que hacemos es como que le sacamos una foto tensional del ducto, es entregar información a la empresa y para que la sume a su programa de integridad y la compare con otras informaciones que tenga, ya sea tesis de CBG o cualquier otro tipo de análisis que hayan hecho o inspecciones que hayan hecho. Nosotros cuando tenemos en algunas mineras, tenemos la experiencia de estar haciéndolo cada 2 años, y ahí como ya hemos hecho varias corridas en algunas de esas empresas, nosotros tenemos un conocimiento muy puntual de ese ducto. Nosotros necesitamos, por así decirlo, en una primer pasada, normalmente los lugares que le entregamos la información de los puntos críticos para las empresas, que lo entreguen, que lo comparen o que lo sumen a su programa de integridad y que vean que los puntos que nosotros marcamos deberían estar reflejados en cualquier otra tecnología que hayan corrido. El problema es cuando la empresa no tiene información sobre el ducto, que en algunos casos suele pasar, por suerte cada vez en menos, pero suele pasar. Entonces, en esos casos, nosotros informamos ese ducto, el cliente en líneas generales quiere, vamos a hablar así mal y pronto, quiere ver sangre, la realidad es que no le podemos mostrar sangre, entonces lo que le ofrecemos en esos casos es en los sitios en donde marcamos los puntos de tensión críticos, deberíamos realizar una segunda inspección en el lapso de aproximadamente, dependiendo de la criticidad de esas tensiones, solamente ahí en esos puntos necesitaríamos por lo menos entre los 6 meses y un año volver a pasar por esos puntos, porque a veces las tensiones se disipan, tienden a disiparse. Y en el caso de que nosotros tengamos una segunda información, ya tenemos como decir el vector, sabemos hacia dónde está yendo, si se está, por así decirlo, si se está disipando o si se está haciendo de verdad crítica. Entonces, dependiendo la información que se tenga del ducto, es la asiduidad con la que deberían volver a inspeccionarlo. No solo con nuestra tecnología, con cualquier otra. Gracias, Lo Cristian. ideal es cada 2, 3 años, 4, 5, dependiendo de lo que les exijan las normas internas o externas. Gracias. El ingeniero Ismael Padilla hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se calibran los equipos y el tiempo en el que se deben calibrar?
Los equipos se calibran todos los años y lo hacemos con fabricantes. La mayoría de nuestros equipos son de origen ruso y lo hacemos con las fábricas de los equipos. Ok. La ingeniera Ivonne Vinocuna hace la siguiente pregunta. ¿Con qué precisión se obtiene la ubicación de las anomalías? ¿Con qué precisión? Estamos hablando de nosotros nosotros no podemos o sea, nosotros vemos que hay una tensión, pero esto no es como CIS de CBG, por decirles, que obtiene en este punto, en un más o menos 10 centímetros hay una tensión. Nosotros tenemos, esta tensión puede estar reportando, no sé, 50 centímetros hacia, la podemos estar leyendo 50 centímetros antes. Es una precisión de, Eugenio, usted me sabrá decir, ¿está por ahí? Estoy acá. Dividimos a dos posiciones. Hay que dividir. Primero, la exactitud o la precisión geométrica obtenida por GPS es submétrica, hasta 10 centímetros. Como mencionó Cristian, es correcto que el vector geomagnético no es recto. Puede salir hasta ángulo de 45. Por eso, la dimensión mínima de una anomalía es 1 metro. 1 metro. Puede hablar que la precisión o exactitud magnética de detección de una anomalía es 1 metro. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. La ingeniera Caterín, ¿se pueden inspeccionar tuberías que atraviesen grandes cuerpos de agua, ríos, lagunas? Sí, a ver, sí, nosotros no nos es problema, literalmente es impermeabilizar los equipos, por así decirlo, ya sea hay que contratar una segunda empresa, nosotros no somos, que se dedica literalmente a sumergir equipos para análisis. Es factible, hay buzos que pueden inspeccionar con nuestros equipos impermeabilizados, creo que son 7 metros aproximadamente, después hay equipos de hasta, no sé si son 20 o 30 metros, y hay bastante más profundos, ya son esos robots que lo que hacen es llevar el equipo, o sea, uno los dirige y va analizando como si fuera un operario, pero eso sí se puede hacer, no hay ningún problema, hay que hacer como una especie de contratar una empresa que se dedique a poder sumergir los equipos. Ok, muchas gracias. El ingeniero Sergio Leighton hace la siguiente consulta. Para realizar el estudio de la línea, ¿esta debe estar cerrada o se puede hacer el estudio con flujo en movimiento? No, acá no hay que pausar la línea, nosotros la analizamos en normal funcionamiento, no necesitamos pausarla en lo más mínimo. Si la línea está sin funcionar durante más de un año, no la podemos analizar. Porque perdió el magnetismo, o sea, la memoria, ese magnetismo ya no lo podemos leer. Gracias, Cristian. El ingeniero Mauricio Pinaya hace la siguiente consulta. Por favor, ampliar la limitación de la inspección por diámetros de la tecnología. ¿Cuál es el diámetro mínimo? ¿Cuál es el máximo? Y si hubiera alguna dificultad en mediciones de ductos instalados en pendientes pronunciadas. Pendientes pronunciadas. No. Primero los diámetros. Los diámetros son 3 pulgadas. De 3 pulgadas hacia abajo no podemos inspeccionarlos. Es a partir de 4 pulgadas. Y el tamaño en diámetro mayor no hay problema. En las pendientes, nada, es un trabajo, esto de Ecuador que les comenté, tenía como muchas subidas, es lo que nos tarda, o sea, depende de cuán empinado sea, habrá que usar ¿cómo se llama? Arneses, pero no es un problema, o sea, el problema es que
el único impedimento es si el operario no puede caminar de alguna forma por encima del ducto. Si puede caminar, si puede incluso, no sé, estar atado a un arnés, se puede leer. Entendido, muchas gracias. El ingeniero Fernando Marcelo Cruz. ¿Qué alcance tiene el equipo en profundidad en cruces dirigidos? Hasta 15 veces el diámetro. El ducto, si el ducto es de un determinado diámetro, hasta 15 veces ese diámetro podemos analizarlo. Gracias, Cristian. La ingeniera Caterín. Si junto al ducto enterrado se tienen líneas eléctricas de media tensión, ¿esta técnica crea alguna interferencia con esas líneas eléctricas? Necesitamos que esté a por lo menos el diámetro mayor, o sea que si hay dos, hizo una pregunta referente a corrientes. Sí, señor. Si esa corriente, o sea, nosotros a nosotros nos molesta, nos interfiere, pero tenemos forma de leer antes y después, y la diferencia, tenemos forma de desviarlo, de corregirlo, de saber que es una lectura que no es real. Entonces podemos barrer esa parte y analizar solo la del ducto. En el caso de que haya dos ductos paralelos, necesitamos que por lo menos la distancia entre ambos sea la del mayor diámetro. Si nosotros tenemos dos ductos que están cuasi pegados, estamos hablando de enterrados, nos es dificultoso leerlo. Gracias, Cristian. El ingeniero Emiliano hace la siguiente consulta. Un área sensible donde hay edificaciones, ¿tenemos algún método de inspeccionar estos tramos que estén por debajo de los edificios? Nosotros ahora en Brasil, ahora mismo, estamos haciendo una inspección en la ciudad, incluso en una favela. Me reí porque tenemos un horario de trabajo muy reducido porque nos acompaña la policía. Y eso lo hacemos en ciudad. Lo que necesitamos es poder caminar por sobre el ducto y que debajo, o sea, por encima de ese ducto no haya concreto. O sea, no haya metal, no haya una malla metálica. Gracias, Cristian. El ingeniero José Darío Barrientos. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. ¿Existe alguna restricción en relación a la detección si en una misma zanja se presentan dos o tres ductos o instalaciones auxiliares como fibra óptica y o cable eléctrico soterrados? ¿La tecnología permite discriminar cada uno de ellos? Bueno, creo que esta información la hemos hablado anteriormente, pero pues si quieres ampliarla, Cristian, adelante. Ok. A nosotros todo lo que es fibra óptica a nosotros no nos molesta, no nos distorsiona la lectura en lo más mínimo. Y referente a lo que hablamos, si estábamos con dos ductos paralelos, necesitamos que la distancia entre ambos sea por lo menos la distancia del mayor de esos dos ductos. Gracias, Cristian. Ariel Dela hace la siguiente pregunta. ¿Los ductos pueden ser no metálicos o mezclas, por ejemplo, ERFB, o caños con liner, o caños con revestimiento interno? Tiene que ser ferromagnético. Necesitamos que tenga magnetismo interno. Interno versus externo, nosotros interno no vemos, nosotros hacemos una lectura del ducto en líneas generales desde el exterior hacia el interior, no al revés. El material que me dijiste, ¿cuál es? Perdóname. ERFB, o caños con liner, o caños con revestimiento interno. Cristian, perdona, yo voy a responder. Buenísimo, Eugenio, muchas gracias. La parte de plástico, como polipropileno, como polietileno,
y fibra de vidrio no se podemos inspeccionar porque no son magnéticos. Es material plástico y no tiene propiedades magnéticas. El resto, como liner, revestimiento interno, tipo epoxi, no afecta ninguna parte a la inspección. No necesitamos el contacto con la cañería. Es el método remoto. Sí, si tiene protección catódica, si tiene cobertura, no, a nosotros nos interesa. Sí, si tiene una camisa. Si tiene una camisa, no podemos leerlo. Perfecto, Cristian, es claro. La ingeniera Carla Ponzón, ¿es posible ver daños en la tubería si ha ocurrido un sismo en la localidad? Nosotros lo que informamos es, nosotros informamos tensiones y nosotros vamos informando las tensiones que tiene el ducto y donde hay concentración, donde mayor criticidad tienen esas tensiones, lo informamos, pero no tenemos forma, y muchísimo menos en una primera inspección, no tenemos forma de saber a qué se debe esa si es que se rompe, no tenemos forma de saber. Donde les conté hace un rato sobre hay unas mineras que ya llevamos 7 inspecciones, en algunas más todavía. En esos ductos que conocemos tanto, ahí ya tenemos o sea, ahí ya no es que tenemos el 100% de certeza de lo que está sucediendo abajo, pero nos acercamos bastante. Respecto de un ducto que nunca analizamos. Un ducto que nunca analizamos, no tenemos forma de saber ni de intuir. Sí sabemos que hay una tensión crítica, pero no tenemos forma de saber a qué refiere. Gracias, Cristian. Bueno, nos hace una pregunta el ingeniero Víctor Mora. Creo que esto ya la habíamos tratado anteriormente. Sin embargo, si quieres ampliar la Ningún problema, lo información. hacemos de vuelta, vamos. ¿Funciona con más líneas a menos de 2 metros? El ducto entre los ductos, entre los dos ductos que están paralelos, necesitamos que la distancia, no importa si son 2 metros, necesito que si son 2 metros, si son ductos pequeños, es perfecto, puedo leer ambos dos. Pero entre los dos necesito que por lo menos haya un diámetro igual o mayor al mayor de los ductos. Cristian, yo creo que él se está refiriendo aquí a la profundidad. Si tengo uno de 10 pulgadas y uno de 7, necesito que entre los dos haya por lo menos una distancia del mayor de los ductos. Ya. Más fácil. Para el diámetro de 8, a partir del diámetro de 8 pulgadas, podemos ver la cañería la tapada de 2 metros. Ok. Listo, muchísimas gracias, ingeniero. El ingeniero Braulio Ruiz, para el caso de minería, ¿dónde se aconseja pasar esta herramienta? Es decir, ¿con qué área se podría uno contactar? En ¿Con caso de qué área? minería, no, digamos que la pregunta sería, ¿dónde se aconseja pasar esta herramienta para casos de minería? Si hemos tenido alguna experiencia en casos de minería, ¿en qué parte del proceso la hemos aplicado? En todo lo que sea ducto ferromagnético, pero a ver, Eugenio, si quiere contestar, donde los ductos, o sea, los ductos que hemos, o sea, el tipo de ducto, ya sea, no sé, un mineroducto o un salmueroducto, ¿qué tipo en minería? ¿Qué tipo de ductos analizamos mayoritariamente en minería? La mayor, Sé que algunos son los de pulpa. Fue con la cañería de exportación, o como el producto como minerio del cobre, minerio del molibdeno y otros minerios. Además, trabajamos con relaves, con línea de conducción de agua y líneas del producto secundario. Hacemos en todas las cañerías de minería donde no se puede pasar el chancho. Y la mayoría de las minerías no tiene cañerías chanchables.
Muchas gracias. ¿Algo más que agregar, Cristian, de pronto? No, en realidad sí, cualquiera, me vienen a la mente las últimas obras que hemos hecho. Sí, salmoeroducto, hicimos un ducto que llevaba pulpa, también producto final, como bien dice Eugenio. Estoy pensando, lo que pasa es que ellos la corren ese ducto, yo lo único que veo es cuando cotizo o cuando hablo con el cliente. Sí, creo que esos son los que más asiduidad hemos hecho en minería. Gracias, Cristian. Yo tengo una pregunta. Hemos hablado de que lo que hace la herramienta es la detección de esfuerzos y de tensiones que hay a lo largo de la tubería. Esa Correcto. concentración de esfuerzos puede darse ya sea por fugas, por Sí. depósitos, de pronto un golpe en la tubería. Cuando se detectan estos esfuerzos, es probable clasificar qué tipo de defecto puede darse en ese momento. Es decir, una concentración de esfuerzos o de tensiones por fuga es diferente a una concentración de esfuerzos por depósitos. ¿Y la información que entrega la tecnología es cualitativa o cuantitativa? Nosotros lo que hacemos es observar tensiones, no tenemos forma de relacionarlo con fallas. En una corrida, en una primera corrida, imposible. Nosotros no podemos discriminar a qué se deben esas tensiones. Por eso es importante que aquellas empresas que tienen un programa, o sea, que tengan un programa GIS o cualquier programa de integridad, es muy importante el intercambio, o no el intercambio con nosotros, sino la sumatoria de esas informaciones les van a dar, o sea, son ellos quienes, nosotros lo que hacemos es les sacamos una foto de las tensiones. Son ellos quienes más capacitados están para relacionarlo con algo. Si no tienen ningún tipo de estudio, bueno, estamos los dos parecidos. Nosotros lo que le digamos lo van a tomar como real y no, o sea, necesitamos por lo menos una segunda lectura o información de otra tecnología. No es no es un ILI, no podemos detectar, caminando por encima no podemos detectar espesor, no tenemos contacto con el ducto, lo que podemos informar son tensiones, no podemos relacionarlas a ningún tipo de falla. Sí, en ductos donde, ya, como les dije, ya los conocemos, entonces ahí sí es como que tenemos un modelo, por así decirlo, como si fuera un CAD. Entonces nosotros ya sabemos que ese ducto, o sea, las particularidades de ese ducto y todo lo que esté por fuera de diversas maneras, nosotros ya más o menos en ese ducto en particular nos podemos acercar a lo que puede referir, pero solo en esos casos. Gracias, ingeniero. La ingeniera Yuri Santibáñez. ¿Cuál es la factibilidad en concentrados de hierro? No entiendo muy bien la pregunta, no sé si tú la entiendas. ¿Cuál es la factibilidad en concentrados de hierro? En ductos. Le voy a responder. Sí, se trata del concentrado del hierro como peritas, jalcoperitas y otros. Si el material viene como una pulpa o pellets que no forman dípolos, se puede inspeccionar. Si el mineral es de la roca, sale como el mineral primario, hay que ver. En este caso, ¿qué hacemos? Antes de hacer inspección, ponemos el sensor en forma estática arriba del ducto y esperemos una hora, 2 horas para ver si el flujo afecta las lecturas. Si afecta las lecturas en forma estática, no se puede hacer nada ni estático ni dinámico. Y si no afecta en forma estática, sí, se puede inspeccionar por arriba del ducto y filtrar la interferencia por la pulpa de hierro. Muchas gracias, ingeniero. Disculpen, voy a pasar por alto algunas preguntas que considero que ya hemos repetido la información en caso de la profundidad de la tubería y la distancia entre ellas.
Sin embargo, si quieres, Cristian, repetir estos dos aspectos, profundidad y distancia No. entre los ductos. Profundidad. Un operario que está caminando por encima del ducto necesita que el ducto se encuentre enterrado en hasta 15 diámetros ese ducto. 15 diámetros del ducto. Si el ducto tiene 8 pulgadas, 15 por 8 más o menos 2 metros. Si el ducto es mayor, hasta 15 veces el diámetro lo podemos inspeccionar. Y entre dos líneas paralelas, por lo menos tiene que haber una distancia del diámetro mayor del ducto de diámetro mayor. Gracias, Cristian. El ingeniero Rafael Vela hace la siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿Este sistema aplicaría para casos donde el ducto se encuentra dentro de un caño de camisa de protección? Lo veo yo como un tema de rehabilitación. Si el ducto está dentro de otro ducto, nosotros no vamos a poder leer el ducto de transporte. No lo vamos a poder leer. Si esa protección es plástica, ¿sí habría posibilidades, dado el caso? Si esa protección es plástica, sí. Okay. Si es metálica, no, es claro. No. Si es metálica, lo que vamos a leer es la camisa. Gracias. El ingeniero Aldo Pinto, ¿la protección catódica con corriente impresa afecta el proceso? Para nada. Podemos inspeccionarlo sin problema ninguno. El ingeniero Cristian pregunta, si la cañería tiene un revestimiento de concreto, ¿se puede inspeccionar? No. El concreto, si tiene todo lo que tenga, si nosotros estamos leyendo por encima del ducto metal representativo, no lo podemos leer. No. Pero si el revestimiento no tiene, digamos, ese refuerzo metálico, sino es solo concreto, sí se podría. No habría problema. No habría problema. Si hay ductos por encima del ducto a inspeccionar, ¿a qué distancia deberían estar esos ductos eléctricos para tener una correcta lectura del ducto que se está inspeccionando? Perdón, ¿uno encima del otro? ¿Un ducto por encima del otro? Si el ducto eléctrico está por encima del ducto a inspeccionar, ¿qué distancia mínima debería tener esta separación de los ductos para hacer una correcta inspección? Eugenio, ¿ahí tenemos algún inconveniente? No. Si el ducto del metal pasa arriba del nuestro caño o de la cañería. No, lo que está preguntando es si hay un ducto, si hay corriente que está pasando por encima. Nunca hemos hecho esta experiencia. Sí, por la teoría, porque es corriente alterna y trabajamos con la corriente continua. Magnetismo es continuo. La parte eléctrica es alterna. No debería, en la teoría, no debería afectar, pero hay que hacer una prueba. Nunca hemos tenido experiencia con cable de alta tensión por arriba de nuestro cañería. Por encima del ducto. Vale, gracias. Cristian, igual podríamos ampliar esta información de pronto más adelante. El ingeniero, el ingeniero Felipe Patiño nos hace la siguiente pregunta. ¿Esta tecnología puede detectar corrosión, grietas y SCC en un gasoducto, por ejemplo? SCC sin ningún problema, es lo que detectamos. Nosotros la corrosión no podemos clasificarla. Para nosotros es una SCZ. Para nosotros es una concentración de tensiones. Ok. Perfecto. Bueno, el ingeniero Víctor hace una aclaración sobre la pregunta previa sobre el paso de los ductos eléctricos. Digamos, él hace la aclaración que si fuese un cruce perpendicular. O sea, no es que la línea de corriente vaya por encima y paralela, sino simplemente cruce la tubería perpendicularmente. Considero que en ese caso no habría ningún problema, ¿no? Que es un cruce muy puntual. Eso lo podemos distorsionar, porque si de verdad necesitamos que tener ese dato de que hay cruza, entonces nosotros hacemos
como si fuera un antes y un después. Y lo que está en medio podemos discriminarlo. Ok, Pero necesitamos conocer que esa línea está pasando por ahí. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. También hemos contestado todas las preguntas que nos han hecho. Esperamos que la información presentada haya sido de su interés. Las memorias del webinar serán compartidas a los correos con los cuales se registraron. Agradecemos cualquier inquietud adicional. Los contactos, pues obviamente son, en caso de Morken Colombia, pues mi nombre, Edwin Rodríguez, pero igual cualquier oficina de Morken estaría atenta a recibir sus requerimientos. Muchísimas gracias, ingeniero Cristian. Muchísimas gracias, ingeniero Eugenio, por el espacio, la información presentada. Esperamos que a todos haya sido de gran interés y enriquecimiento de conocimiento. Muchísimas gracias. Les deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias a ti, Edwin, y muchísimas gracias a todos los presentes para lo que necesiten la gente de Morken y nosotros a entera disposición. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Que tengan muy buena tarde.